Un día, de madrugada, poco antes de que apareciera el sol, acompañaba a mi tío Gregorio a su chinampa de labor por el rumbo de la laguna de Tlilac. Me gustaba hacerlo porque en esas ocasiones tenía la oportunidad de presenciar el amanecer en los canales. El paisaje era magnífico. Las nubes, pintadas de rojo sangre, daban una tonalidad hermana a las aguas del Gran Canal, recortadas en el horizonte. Sobre la gran alfombra de Atemoaya veía las figuras elegantes de los vigías de la gran Tenochtitlán, nuestros hermosos volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, mientras los pájaros se arremolinaban en las chinampas. Disfrutaba este panorama cuando de la base del paisaje comenzó a desprenderse una bruma de tonalidades rojas y ámbar. De pronto, de lo que parecía un telón fantástico, surgió una gran canoa con un grupo de remeros que, pedaleando con gran cadencia, entonaban un canto en náhuatl. Mi tío dejó de remar, hincó una rodilla en la canoa y bajó la cabeza, rindiendo culto a los personajes. Yo hice lo mismo, por si las dudas, pero cuando levanté la cara ya no estaban. La niebla había desaparecido y el sol comenzaba a tender un manto de oro y plata sobre el acuoso camino. Mi tío siguió bogando. No dije nada, seguro de que pronto sabría qué había sucedido. Llegamos a la chinampa y me dio unas tijeras de corte para comenzar mi labor entre los fantásticos alelíes y las frondosas y blancas nubes. Mientras trabajábamos, preguntó si me había asustado. No, dije, y sin aceptar que en realidad sí me había sobrecogido la escena, me habían asombrado los originales, llamativos y hasta espectaculares vestuarios de aquellas personas. Fue una verdadera fortuna haberles visto, explicó. Solo una vez que acompañaba a mi padre había visto ese espectáculo. Me asusté mucho, tanto así que me tuvieron que llevar a curar del susto con un chamán del pueblo porque dejé de comer y sufrí de calenturas. Yo solo hice lo que usted hizo. Sí, mis padres me dijeron que eso hiciera. ¿Y quiénes son? Es una vieja leyenda. ¿Me la cuenta? Comenzó ubicándome en las canteras de Acalpixcán, un pueblo de Xochimilco, donde se han encontrado grandes vestigios de una civilización muy desarrollada de antaño. Me dijo que ahí trabajaban canteros y quienes se encargaban tallas en piedra. Me explicó que inclusive se dice que ahí se confeccionó el calendario azteca. Un día les encomendaron realizar grandes cabezas de dragón, es decir, la imagen del dios Quetzalcóatl. De acuerdo con los bocetos y dibujos traídos por maestros constructores de la Gran Tenochtitlán, cuando terminaron las magníficas obras, las subieron 10 trabajadores en una canoa enorme que tenían en ese tiempo y tomaron rumbo a la gran ciudad una mañana de equinoccio de primavera. A los 2 días por la tarde llegaron a Teotihuacán cuando el ocaso comenzaba a cubrir los edificios. Los recibieron los grandes señores y maestros constructores. Una a una bajaron las piezas y las inspeccionaron con gran dedicación. Quedaron no solo complacidos, sino también asombrados del magnífico trabajo realizado.
En eso estaban cuando los visitantes vieron que de grandes canoas bajaban hombres amarrados a una cuerda y desembarcaban a diferentes especies de animales, venados, jaguares, aves, atados a troncos de árbol que eran llevados entre los hombros de guerreros con vestimentas brillantes, cuerpos pintados de un azul fuerte y dibujos en su rostro que semejaban calaveras descarnadas. Los canteros siguieron descargando las grandes piezas sin quitarse de encima el miedo inspirado por la visión de aquellos hombres de guerra. Cuando terminaron su tarea, fueron invitados a pasar a un edificio donde les pagaron el trabajo y les dieron una suculenta cena. Luego les pidieron que de inmediato regresaran a su lugar de origen, ya que se realizaría una ceremonia a la cual no estaban invitados y tenían prohibido asistir. Tomaron sus pertenencias y, acompañados por dos maestros constructores, se encaminaron al muelle. Llamó su atención la luz enorme de una fogata que se erigía sobre el edificio central. Gritos horribles de personas y animales los llenaron de gran temor. Los teotihuacanos los conminaron a darse prisa. El líder de los Xochimilcas preguntó qué estaba sucediendo y ofreció su ayuda, ya que se oía sufrimiento entre hombres y animales. Uno de los teotihuacanos contestó: si les digo, pondría en peligro su integridad, ya que esto solo nos concierne a quienes habitamos este lugar. El líder de los canteros respondió: tiene razón, esto es algo que no nos incumbe, así que gracias y hasta pronto. Continuaron su camino a los muelles, guiados por los maestros constructores. Sin embargo, uno de los canteros, poseído por la curiosidad, dijo: yo sí quiero saber qué sucede. ¿Estás seguro de querer escuchar la información? Sí, aceptó, dispuesto a obtener una información que lo hiciera sobresalir entre sus compañeros, además de hacerlo parecer un hombre muy valiente. Uno de los teotihuacanos contestó: al construir los templos dedicados a las deidades protectoras de nuestros pueblos, sacrificamos a varias criaturas vivas y las colocamos en las oquedades antes de empezar los cimientos. Eso les da longevidad, protección y fuerza a los espíritus de nuestras deidades. Dijo esto y se despidió de ellos, diciéndoles que no voltearan a ver lo que sucedía, so pena de ser castigados. Guerreros en pequeñas chalupas los escoltarían hasta las afueras del gran camino de agua, entre los grandes edificios. Creyendo que ya estaban lejos, decidieron desobedecer las indicaciones y miraron hacia la ciudad para ver algo del aquelarre de muerte. Conmovidos, siguieron su camino. La noche era espesa, solo algunas estrellas se negaban a ser opacadas por las gruesas nubes que acentuaban las tinieblas. Remaban tranquilos cuando repentinamente fueron abordados por quienes los escoltaban y en una lucha sin igual, ya que ellos no llevaban armas, fueron sometidos, a excepción de uno al que había recibido la información, quien consiguió derribar al guerrero que lo atacaba. Subió a una de las chalupas y, sin oír, remando con todas sus fuerzas por la adrenalina, dio a su cuerpo para dejar muy atrás sus enemigos. Cuando regresó a Calixpan, contó lo sucedido. Entonces, en el pueblo se decidió que un grupo de personas, los más osados del lugar, buscarían a los canteros, sin llegar a Teotihuacán. Sin embargo, no los encontraron. Todos se sintieron muy tristes por lo sucedido. Sin resignarse a perderlos, todos los días salían a buscar a sus compañeros. Una tarde los encontraron flotando en la laguna de Tlilac,
apuñalados y degollados. Los de Acalpixcán no volvieron a trabajar para los de Teotihuacán. Esto ocurrió antes de la gran catástrofe del volcán Chitle, que obligó a todos a abandonar las grandes ciudades de esa época por la gran inundación que se produjo y por los materiales expulsados de sus entrañas. Después de un tiempo, la población regresó a las ciudades, pero la gran Teotihuacán desapareció para siempre. Nadie sabe a dónde se fueron y si regresarían algún día. Xicoténcatl y Cacaztla también fueron abandonados para siempre. Al regresar a la zona chinampera, los vecinos del lago de Xochimilco comenzaron a ver a los fantasmas de los antiguos canteros, las almas de los canteros sacrificados por la inconsciencia de uno de los compañeros siguen apareciendo en los días de niebla entre los bellos canales de Xochimilco. Se les ve como los vimos ese día remando en busca de su regreso por aquellos lugares en que los últimos años han sido despojados de sus leyendas por la modernidad y por el obtuso progreso. Leyendas de Tenochtitlán y de Xochimilco.